Profe, una pregunta. Sí, Le iba a decir, esto de movimiento de fluidos, ¿tiene que ver algo con con bombas y ese tipo de cosas? sí, 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 sí. Justamente eso es lo que vamos a ver. ¿Por? Ah, no, nada, porque Bien. este título me suena haberlo visto me suena haberlo escuchado en el secundario y justamente era todo lo que nos explicaba bombas, qué tipos de bombas requerías para cierta viscosidad, por ejemplo, para cierta viscosidad necesitas una de engrana, para fluidos muy densos una de engranajes, para Sí, otras sí, algunas de pará. tornillos. No te apures, no te apures. Tranquilo, tranquilo, vamos por partes. ¿Se ve la presentación? Chicos, Sí, a se ver, ve. voy a poner en chat, así los veo a todos. Micrófono medio bajo. Catalina, ¿me escuchás bien? A ver, imagino que sí. Bien, bárbaro. Bueno, chicos, vamos, primero, les debía, no me acuerdo quién era que me preguntó la última clase de por qué en la cédula de las tuberías de los caños aparecía una S. Ahí me fijé y la S se usa cuando la cédula está especificada para un caño de acero inoxidable. La S viene de stainless steel, o sea, acero inoxidable. O sea, es lo mismo que lo habíamos visto, nada más que cuando se habla de acero inoxidable se agrega la S al número de cédula. Por eso es que aparecían la letra S en la última diapositiva de la última presentación que vimos la clase pasada. La clase pasada, recuerda, habíamos visto lo que era tuberías. Ahora vamos a seguir hablando del sistema de conducción de fluidos, pero vamos a analizar la parte del balance de energía, ¿tá? O sea, la energía que necesitamos para que un fluido fluya o se mueva, como lo quieran decir, desde, por ejemplo, un recipiente A, que puede ser el fondo de una columna de destilación, como tenemos aquí, hasta un punto B, que en este caso vendría a ser llenar el tanque que tenemos aquí a la derecha. Nosotros hemos visto recipientes, hemos visto cañerías y hoy justamente vamos a hablar de lo que es bombas, que son aquellos dispositivos que entregan la energía al sistema para que el fluido se mueva a través del mismo. Y también vamos a hablar de, como vemos acá, las válvulas, que son accesorios muy importantes en el sistema de conducción de fluidos, ya que se utilizan para cambiar la dirección de flujo, para restringir el paso de un fluido o bien para controlar el caudal o la velocidad del fluido a través de un conducto. ¿Ok? En este caso vemos de que la salida del fondo de la columna de destilación, la cual se encuentra en ese punto a una presión de 40 psi, se obliga a pasar a través de un intercambiador de calor, luego pasa por un segundo intercambiador de calor y previo a llegar al tanque pasa a través de una válvula, lo cual es muy común porque por lo general cuando llenamos tanques siempre tenemos válvulas para hacer la apertura y cierre para el llenado o vaciado del tanque. En este caso entonces por lo que vemos tenemos un accesorio que es esta válvula, tenemos dos intercambiadores de calor que seguramente van a generar una pérdida de carga, o sea, van a perder el fluido cuando necesita atravesar estos equipos va a perder energía, y obviamente que va a haber una pérdida de energía por parte del fluido debido al rozamiento que tiene los fluidos contra las paredes de la tubería, ¿no? Si lo ponemos en términos de números, tenemos que eh, cada pérdida de carga de estos intercambiadores de calores son estos valores especificados, por lo tanto la pregunta que nos hacemos es si en la válvula vamos a tener presión suficiente, o mejor, energía suficiente, para que el fluido pueda llenar el tanque. Nosotros aquí lo que tenemos, por un lado, es estas 40 PSI
que es la fuerza impulsora inicial, que obviamente a la cual se le van a contraponer estas 20 psi, que por lo general suele ser la altura del nivel del líquido, que ejerce presión hacia abajo y se opone al ingreso del fluido adentro del tanque, ¿no? Si lo analizamos desde ese punto de vista, 40 psi menos 20, obviamente tendríamos 20 psi de energía para que el fluido ingrese. Sin embargo, tenemos que considerar todas las pérdidas de carga, y considerando todas las pérdidas de carga, encontramos de que ese balance de cargas, fíjense, esas 40 es la fuerza impulsora, estas 20, esto no está analizado hasta la válvula. Tenemos 40 que es la fuerza impulsora, tenemos 10 psi de pérdida de carga en el primer intercambiador, 12 psi en lo que vendría a ser toda la tubería, otros 10 psi en el segundo intercambiador, y unos últimos 10 psi que se dan en este tramo final. Por lo tanto, cuando en el punto de la válvula vamos a tener menos 2 psi. Es decir, que no solamente no vamos a llegar con presión suficiente para que el fluido ingrese y venza las 20 psi, sino que además ya la pérdida de carga en todo el sistema hace de que tengamos una presión negativa. Si nosotros abriéramos esa válvula, lo que haríamos seguramente es vaciar el tanque hacia el sistema y no lograríamos que el fluido logre llenar el tanque. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Tenemos que darle energía al sistema para que no solamente venza esos 2 psi, sino que venza también los 20 psi del llenado del tanque. Y eso lo logramos colocando lo que es una bomba. ¿tá? Acá está representado por este símbolo, pero por lo general vamos a estar utilizando en los diagramas de flujo, vamos a estar utilizando un símbolo particular. A ver, ahí se lo voy a tratar de dibujar. A ver si me da pelota esto. No me está dando pelota. A ver. Son demasiadas cosas conectadas a la computadora. A ver. Ahí da. Bien, las válvulas por lo general suelen tener un símbolo que es un círculo en la parte superior y un triángulo que hace de base. ¿tá? Ese suele ser el símbolo que se utiliza en los diagramas de flujo para representar a las bombas. ¿Qué presión va a tener que entregar esa bomba? Como dijimos, mínimamente va a tener que entregar unas 22 psi. Sin embargo, hay algunos temas que acá estamos obviando. Por ejemplo, cuando hablamos de tubería, en ningún momento hablamos de qué diámetro es conveniente que tenga la tubería. Es de esperar que si tenemos tuberías de mayor diámetro, la pérdida por rozamiento para un determinado caudal o volumen de fluido por unidad de tiempo es menor. Sin embargo, si nosotros utilizamos diámetros de tuberías de gran diámetro, obviamente que vamos a estar utilizando mayor material. Por ejemplo, si es una tubería de acero, al tener en 6 metros de tuberías un diámetro mayor, estamos teniendo mayor cantidad de acero. Por lo tanto, la tubería se hace, o las cañerías se hacen más costosas. Es por eso de que por lo general uno diseña de manera tal de lograr un compromiso entre lo que es la pérdida de carga que genera la tubería, porque si nos vamos a diámetros muy pequeños vamos a generar una gran pérdida de carga, y el costo de la tubería. Entonces, por lo general, como reglas de pulgar, lo que se utiliza para diseñar y obtener un diámetro adecuado de cañería es en base, o se hace en base a las velocidades de los fluidos dentro de la cañería. Eso es un tema bastante complejo. O sea, lo que vamos a buscar en cada caso para definir el diámetro de la cañería es una relación de compromiso en la cual el diámetro resultante se calcula a partir de la velocidad del gas. El proceso siempre les va a especificar caudal. O sea, por ejemplo, ustedes cuando hagan el balance de masa y energía van a especificar con qué caudal tienen que desalojar el fluido de la columna de destilación. Entonces, si ustedes tienen caudal definido por el proceso, la velocidad, el caudal, recuerden, es
por ejemplo, metros cúbicos por segundo, es decir, volumen por unidad de tiempo. Si ustedes dividen el caudal por la sección transversal de la cañería, obtienen como resultado la velocidad del fluido adentro de la cañería. Es decir, que si ustedes tienen la velocidad del fluido, pueden calcular el área de sección transversal y luego, utilizando, por lo general, en fluidos siempre se utilizan, en la industria se utilizan mayormente tuberías cilíndricas, con lo cual pueden aplicar ahí la ecuación de pi por radio cuadrado sobre 4 y ahí pueden calcular qué diámetro de tubería es la más adecuada. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también que hay otras variables que influyen en la pérdida de carga. No solamente la dada por el sistema, sino que también hay otros temas, como por ejemplo la longitud de la cañería, la rugosidad de la cañería, no solamente el diámetro de la cañería es considerado. Y en lo que respecta al fluido, lo más importante es considerar la viscosidad. Al momento de tener que diseñar una bomba, nosotros la bomba por lo general, para poder especificarla en un sistema en donde ya tenemos el caudal dado por cálculo de balance de masa y energía, tenemos el diámetro de la cañería óptimo calculado de acuerdo a la modalidad que les dije recién, vamos a tener que elegir una bomba que logre inyectar al sistema el caudal que se nos requiere y además tiene que entregar la suficiente energía para vencer todas las pérdidas de cargas que vimos recién. Es decir, que las dos variables que se suele utilizar principalmente al momento de optar por una bomba son esas, la del caudal y la de la pérdida de carga que tiene que vencer. En el tema de bombas, como bien dice ahí la presentación, las bombas, por lo general, uno puede jugar en cuanto a que, bueno, si una bomba queda chica, tal vez lo que podemos hacer es aumentar las revoluciones de la bomba y lograr que la bomba alcance el caudal requerido. Tal vez salga de su zona de mayor eficiencia, pero lo logre hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Las bombas son flexibles, además son mucho menos caras que otros dispositivos que entregan energía como son los compresores. Los compresores son equipos muy caros, bastante complicados en cuanto a su mantenimiento y por lo tanto la adopción de un compresor la verdad que tiene que ser de lo más eficiente posible, ya que no tenemos muchos márgenes posteriores en cuanto a su manejo. En lo que respecta al fluido dentro de la cañería, puede resultar, denme un segundo que hay un ruido de fondo y está siendo realmente molesto. Ahí estamos. Cuando tenemos un movimiento dentro de las tuberías, puede resultar necesario regular los caudales, como así también, como les decía, aislar ciertas secciones o utilizar lo que se llaman los manifold, que son juegos de válvulas, para redireccionar el fluido. Por ejemplo, si un fluido en este momento está alimentando un líquido, está alimentando un tanque, y ese tanque ya ha llegado a su capacidad máxima, vamos a tener que contar con un juego de válvulas, eso es lo que se llama un manifold, para maniobrar, cerrar el paso del fluido hacia ese tanque y darle paso hacia otro recipiente que reciba ese fluido. Y todas esas maniobras las hacemos justamente, lo logramos empleando válvulas. Como bien les decía recién, entonces la válvula puede iniciar, detener o regular el flujo, eso es una intervención directa. Hay otras válvulas que se llaman antirretorno, la función que tienen es evitar que el fluido regrese adentro del sistema. Y, como les decía, podemos limitar la presión o cambiar la dirección. Todo esto lo logramos utilizando tres tipos, básicamente, de válvulas. Las de aislamiento, las de retención y las de control. Las de retención vendrían a ser estas que les decía recién, de evitar que tengamos un flujo reverso, o sea, un retorno. Las de aislamiento son básicamente válvulas que las utilizamos para dejar pasar el fluido o interrumpir el paso del fluido. Ese tipo de funcionamiento, por lo general, se denomina del tipo on-off, o sea,
apertura y cierre, o trabaja o no trabaja, como lo quieran ver. Y en el caso de intentar regular el paso del fluido, ya sea el caudal, la presión, lo que necesitemos, en ese caso vamos a utilizar lo que se llaman las válvulas de control, en donde además del elemento de la válvula que interviene sobre el paso del fluido, necesitamos colocarle un sistema de actuación, de manera tal que automáticamente, en la mayoría de los casos es automáticamente, regule la apertura de la válvula para justamente regular el fluido. Vamos a arrancar inicialmente con este tipo de válvulas de aislamiento que les comentaba recién. Vamos a hablar de válvulas tipo esclusa. La válvula tipo esclusa, si la queremos, o sea, físicamente desde el exterior, se observa de esta manera, en donde podemos ver, voy a poner puntero láser, que tenemos un elemento en el cual el operador, si es una operación manual, el operador interviene, que es esta manivela. Luego tenemos un vástago en el cual se conecta la manivela con el elemento que está interrumpiendo el paso del fluido. Si lo vemos desde el punto de vista interno, ahí veríamos de nuevo la manivela y el vástago. El vástago es un elemento que la única función que tiene es transmitir la cantidad de movimiento que uno imparte en la manivela hacia el elemento que está interpuesto en el paso del fluido, ¿no? Obviamente que este vástago tiene que tener un sistema de giro que lo soporte, que por lo general se hace mediante un sistema de rosca, ¿no? Y en la parte final, el vástago tiene el sello en sí, que es el que va a estar en contacto directo con el fluido que pasa a través del cuerpo de la bomba. Desde el punto de vista físico, así como veíamos recién la manivela, y acá entre medio, por ese espacio, veríamos el vástago, en realidad lo que estamos viendo por fuera es la manivela, el bonete, que es la parte superior, el que estaría protegiendo al vástago, y el cuerpo propiamente de la válvula, ¿no? En este caso, el cuerpo de la válvula tiene a su vez en su interior un sistema mediante el cual el elemento de cierre asociado al vástago va a apoyar cuando se interrumpa el paso del fluido. Como vemos acá, este tipo de válvulas, como les decía, trabajan en sistemas on-off, o sea, la tenemos abierta o cerrada. No es conveniente utilizar esta válvula para regular el caudal o el paso del fluido de manera parcial, ya que cuando la válvula está, el sello está parcialmente sumergido en el fluido, vemos que no está apoyando en ningún lado, por lo tanto, si lo trabajamos de esa manera, seguramente el sello se va a romper. Entonces, el sello normalmente lo que tenemos es que está abierto o está cerrado. ¿Y cómo logramos eso? Girando la manivela, con lo cual, eso desde el punto de vista práctico, no es algo muy cómodo, ya que lleva mucho tiempo realizar la apertura o el cierre completo del paso del fluido. Es por eso de que cuando tenemos que llevar a cabo aperturas y cierres en cortos periodos de tiempo, no es conveniente trabajar con este tipo de válvulas y conviene trabajar con otro tipo de válvula que en lo posible trate de generar un cierre rápido. Y eso, por ejemplo, lo logramos con una válvula tapón. Una válvula tapón, justamente acá no tenemos más un vástago que se desplaza por el giro de la manivela, sino que en la parte superior, mediante un brazo o una manivela con un cuarto de giro, abrimos y cerramos el paso del fluido a través del elemento actuador, que en este caso ya no es más un sello rígido, como teníamos en este caso, sino que en la parte interna de ese sello tenemos una apertura, que es por donde va a pasar el fluido cuando esa abertura se quede en dirección paralela al paso del fluido a través del cuerpo de la bomba. Es decir, que estas bombas, este tipo de válvula, perdón, son de accionamiento muy rápido, o sea, con un cuarto de vuelta la abrimos y con un cuarto de vuelta la cerramos. Esto
Este tipo, al igual que la válvula esférica, que es bastante semejante en su funcionamiento, son las que más usamos, por ejemplo, en nuestros hogares, cuando necesitamos interrumpir o abrir el paso de agua de manera constante, ¿no? La diferencia que tenemos entre la válvula tapón y la válvula esférica está dada básicamente en que la válvula tapón, fíjense que cuando queda expuesta, tiene una parte del cuerpo del sello que es rígida y por lo tanto no permite que por ahí pase el fluido, es decir, que el fluido es confinado a pasar a través de la abertura del sello, con lo cual ahí obviamente tenemos una pérdida de carga mucho mayor, o sea, cuando pase por ahí el fluido va a perder más energía que en este caso de la válvula esférica, en donde vemos que la sección transversal que está disponible para el paso del fluido es mucho mayor, ¿no? En este tipo de válvulas, obviamente es un sistema, por lo tanto, que genera menos pérdida de carga en la línea y que tiene un accionamiento rápido, de ahí a que son bastante utilizadas. En este caso lo que vemos es que el elemento esférico tiene un sello, o sea, o sella directamente con el cuerpo de la bomba, sin utilizar un sistema de elastómeros que permita que no haya una fricción metal contra metal. En este caso, justamente, lo que podemos hacer en estos puntos donde el sello apoya sobre el cuerpo de la bomba es utilizar algún tipo de lubricante. El problema de utilizar algún tipo de lubricante es que puede llegar a contaminar el fluido que está pasando a través de la válvula, ¿no? Hay un cuarto tipo de válvula para hacer aislamiento de una sección de cañería, que es la válvula mariposa. Esta válvula mariposa tiene también un movimiento de un cuarto de vuelta para hacer la apertura del cierre. El elemento o sea, la mariposa se llama justamente a esta placa metálica que está directamente adherida al elemento por el cual, el vástago, mediante el cual uno exteriormente hace girar. El problema que tiene este tipo de válvula es que cuando uno la cierra, no logra un sello tan hermético como la válvula esférica o la válvula tapón. Es por eso de que este tipo de válvulas se suele utilizar normalmente asociadas a bridas posteriores que permitan, mediante una tapa ciega, evitar que si hay una fuga de fluido por el mal sello que hace la placa en la parte alta y en la parte baja, lo logremos contener. Esto por lo general, ¿dónde lo van a ver? Y lo van a ver, por ejemplo, en un tanque de los camiones cisterna que transportan fluidos, suelen tener en la descarga este tipo de válvula. Por ejemplo, los camiones que llevan combustibles y demás, o leche, que para descargarle conectan una manguera en la salida de esa cisterna, luego abren esta válvula mariposa y ahí se permite el paso del fluido. Pero cuando se interrumpe el paso del fluido, se quita la manguera y se coloca una brida ciega para evitar que de la cisterna tenga algunas pérdidas menores. Las pérdidas no son tan grandes, pero sí pierde, es complicado lograr un buen sello. Pasando ahora a las válvulas que se utilizan para controlar el flujo, vamos a hablar de lo que serían las válvulas tipo globo. La válvula tipo globo, fíjense que es bastante parecida a la válvula esférica, a la válvula esclusa, perdón, la válvula esclusa, con la diferencia de que el sello se produce no en la parte final del recorrido, sino que se da en la parte media.
Al tener un sello que apoya en la parte media, obviamente que el fluido es obligado a cambiar de direcciones en dos oportunidades cuando pasa a través de la válvula. Estos cambios de direcciones más la reducción que producen estas piezas que forman parte del cuerpo, obviamente que aumentan la pérdida de carga del fluido a través de la válvula. Sin embargo, esta es la manera con la cual se logra que el elemento de cierre no se vea expuesto a una acción perpendicular de fuerzas, como sería en la válvula esclusa. Fíjese, en la válvula esclusa, sobre este sello, el fluido, si tuviéramos una apertura parcial, el fluido ejercería un esfuerzo perpendicular a la dirección del movimiento, ¿no? En este caso, el fluido está actuando en contra del sello, no de manera perpendicular, con lo cual no afecta la parte física de el vástago y el sello. Acá de nuevo se repite la manivela con el vástago, siempre y cuando la válvula tenga una apertura o un control de flujo manual, o directamente esa manivela es reemplazada por un sistema actuador, como el que vemos acá. Este es un actuador que trabaja por aire comprimido, ya que en la parte media acá va colocada un diafragma y el aire comprimido, dependiendo de la presión con la cual ingrese la bomba, va a hacer que el vástago descienda o ascienda respectivamente, regulando el flujo. Esto también señala de que el aire comprimido es un elemento que necesitamos dentro de nuestra planta y forma parte de lo que serían los servicios auxiliares. Esto estaría. Acá lo que podemos llegar a tener en la práctica es distintos diseños del disco, que es el que apoya sobre los asientos del cuerpo de la bomba. Podemos tener lo que se llama el tipo tapón, que es el que veíamos recién, pero también puede haber lo que se llama con muescas en formas de V, como es esta aquí, que fíjense que parece tener un cierre mejor al anterior. Podemos tener uno de disco compuesto, en donde ahí podemos tener distintos materiales formando parte del disco, con lo cual tal vez el cierre se hace con un elemento elastomérico que logre sellar mejor, o podemos tener directamente uno que se llame de discos dobles. En el caso del actuador, fíjense, este vendría a ser el esquema que les comentaba recién, en donde tenemos un diafragma. Obviamente que el aire comprimido va a ejercer presión hacia abajo, esa fuerza es transmitida hasta el elemento de cierre, pero cuando la presión cesa, tiene que haber un elemento que empuje nuevamente el sistema hacia arriba, de manera tal de que nosotros lo que vamos a regular es qué presión le vamos a inyectar dentro del actuador. Es si esa presión disminuye un poquito, este resorte actúa en sentido contrario y abre y genera la apertura de la válvula. Eso es un elemento que en la foto anterior no la veíamos. Y por otro lado podemos tener distintos tipos de arreglos. El tipo convencional es la que vemos acá en esta imagen de la izquierda, que es la que veíamos anteriormente, en donde ahí sí tenemos los dos cambios de direcciones, y por lo tanto se genera bastante pérdida de carga del fluido. Podemos tener este sistema tipo ángulo, en donde aquí lo que buscamos es tener un muy buen control, sin importarnos tanto la pérdida de carga, mientras que en la tipo I, esto es al revés, acá lo que se busca es no generar tanta pérdida de carga como la anterior, y sacrificando un poco la eficiencia en cuanto al control. Por último tenemos aquellas válvulas que lo que hacen es retener el líquido dentro de la cañería cuando cesa el movimiento. Y en este caso estaríamos hablando prácticamente de lo que serían las válvulas antirretorno. Y ahí podemos hablar, o podemos encontrar en la industria, válvulas antirretorno del tipo disco oscilante. Fíjense, es este disco que oscila mediante este brazo.
a través de un punto fijo, que es justamente ahí donde tengo el puntero láser, en donde el paso del fluido eleva ese disco que pivotea en ese punto de giro y se permite que el fluido pase. Cuando cesa la presión de ingreso, porque tal vez la bomba cortó su funcionamiento, la cantidad de líquido que quedó aguas arriba de la válvula, ahora cuando intenta retornar hacia abajo, va a generar el descenso de este disco, y ese disco va a venir en esta posición que vendría a ser la línea punteada que vemos, la posición punteada que vemos ahí en la imagen, ¿no? Y ahí es donde se produce el cierre del paso inverso del fluido. Otra opción, otra alternativa, es tener un pequeño pistón, o a veces no es un pistón, sino es una pequeña esfera o bola, en donde el paso del fluido hace que ese pistón se desplaza hacia arriba. El pistón, fíjense, que está obligado a correr dentro del cuerpo de la válvula, en sentido ascendente y descendente, dependiendo de cómo se generen las presiones. A medida que pasa el fluido y empuje el pistón hacia arriba, la válvula va a permanecer abierta, mientras que cuando cesa esa presión hacia arriba, el propio peso del pistón, ayudado por la presión que puede ejercer el fluido cuando quiera retornar, obliga a que el pistón cierre el paso del fluido a través de la válvula. Y el último tipo es esta válvula tipo buffer o mariposa, en donde acá, fíjense, no es igual a la válvula mariposa que veíamos antes, en donde era una sola placa rígida. Acá lo que tenemos son dos placas que rotan sobre este eje que tenemos aquí, y obviamente que se deben colocar de manera tal de que el paso del fluido, cuando el mismo es bombeado, haga que las alas de esa mariposa, de esa válvula, se cierren hacia la parte trasera. Ahora bien, cuando el fluido deja de ser bombeado y quiera retornar a la línea de proceso, esto genera a que las alas se abran y obviamente por la presión del fluido vuelva hacia el cuerpo, hacia la parte anterior de la válvula, la cual obviamente tiene que tener un freno, ¿no? Por lo tanto acá no lo estamos viendo, pero la válvula tiene que tener del otro lado un pequeño reborde para que apoye ahí el elemento, lo que vendría a ser las alas, ¿no? Obviamente que esto hay que siempre tener la precaución de colocarla en el sentido adecuado. Imagínense si la válvula llega a ser conectada de manera invertida, cuando uno arranque la bomba puede generar un grave problema a toda la línea de conducción e incluso a la misma bomba, porque cuando el fluido llegue a este punto obviamente no va a poder pasar y eso va a hacer que el sistema colapse. En este caso es el mismo disco que veíamos antes, en el cual en lugar de ser un disco de tipo o en ángulo, es directamente una placa, un disco plano, ¿no? Por otro lado, también los accesorios, el resto de los accesorios que coloquemos en el sistema de conducción generan siempre pérdidas de carga. Por eso, la mejor forma de no generar pérdida de energía en el fluido y tener, por lo tanto, que trabajar con bombas de cada vez mayor caudal y mayor consumo energético, lo cual hacen que nuestro proceso no sea del todo eficiente, es tener una cañería que sea recta. Pero en una industria lo más común es que la cañería tenga un recorrido que es bastante sinuoso, y para ello se van a utilizar codos, curvas, etc. Todo ese tipo de accesorio que coloquemos en la cañería genera pérdida de energía en la cañería, y por lo general nosotros lo evaluamos considerándolo o usando una analogía en el cual ya sabemos, por distintos ensayos que se han hecho en la experiencia, cuánta pérdida de carga genera cada tipo
de accesorio. Por eso desde bibliografía podemos obtener el dato de cuánto pérdida de carga genera un codo a 45, o sea, un codo a 40, una curva a 45, o bien, por lo general, lo que hacemos es no definir la presión, la pérdida de carga en unidades de presión, sino directamente en equivalentes a metros de cañería, ¿tá? De manera tal de que sabemos que tenemos un equivalente de cañería mucho mayor al real dado por las pérdidas de carga que generan los accesorios. En lo que es el movimiento en sí, vamos a hablar de fluidos, vamos a hablar primero del movimiento de gases y luego vamos a hablar del movimiento de líquidos. En lo que respecta a válvulas, ¿le quedó alguna duda? Eh, yo, profe, me quedó la duda de bien para qué sería la válvula de control. La válvula de control es para regular el paso del fluido en cuanto al caudal. O sea, vos haces un control proporcional. O sea, la abrís más o menos dependiendo de la cantidad de fluido que querés dejar pasar. Mientras que las válvulas de aislamiento solamente las utilizás para abrir o cerrar el paso del fluido. ¿Estamos? Sé que esto es una tontera, pero quizás una forma más fácil de que lo vea es que lo vea como una canilla. Una válvula de control es una canilla que dependiendo de cómo la abras, sale más o menos fluido. Sí, el tema es que nosotros en casa muchas veces usamos este tipo de válvulas. Las válvulas del tipo esférica. Y la válvula esférica no es una válvula eficiente para controlar el paso del fluido. Es por eso de que si usamos válvulas esféricas nos van a durar poco tiempo comparada a otro tipo de válvulas que son más semejante a las válvulas de control. Esta válvula de control que vemos acá, de tipo globo, es muy parecida a la canilla que tiene cuerito, que le decimos nosotros, en la cual obviamente tiene una duración mucho mayor, ya que justamente están preparadas para trabajar con aperturas parciales y cierres parciales, mientras que estas válvulas de aislamiento no están preparadas, para trabajar con aperturas y cierres parciales y se terminan dañando. ¿Están? Bien, vamos a los compresores. Movimiento de gases. Cuando queremos mover un fluido que es compresible, o sea, recuerden, tenemos básicamente dos tipos de fluidos compresibles e incompresibles. Los gases son compresibles, los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Está? Eso obviamente genera una gran diferencia entre ellos. Cuando hablamos de fluidos compresibles, estamos hablando entonces de gases, y cuando hablamos de gases, obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza son los compresores. ¿Por qué? Porque justamente al ser compresibles, en los gases se nota, cuando se le imparte energía, un gran cambio en la presión. ¿Está? En lo que respecta a los compresores, vamos a ver que hay tres tipos de compresores que se utilizan normalmente en la industria en general, ¿tá? No solamente en la industria química. Por ejemplo, uno de los más nuevos y complejos, que son los compresores de flujo axial, que se utilizan para mover caudales muy elevados de gases y empleando presiones, podríamos decir, moderadas, ¿tá? Pero que suelen ser o pueden llegar a ser realmente importantes. Por otro lado tenemos los compresores centrífugos, los cuales sí entregan un gran caudal, pero por lo general están muy limitados en cuanto a la presión que le pueden impartir al fluido. Y por otro lado tenemos los reciprocantes, que sí le imparten grandes presiones, pero que no logran mover, o al menos para lograr mover grandes caudales necesitamos de arreglos especiales. Esto quiere decir entonces que un compresor axial vendría a tener lo bueno de los centrífugos, que vendría a ser el poder otorgar grandes caudales, y lo bueno de los reciprocantes, que es poder entregarle también presión. ¿Ah? De todas maneras, les repito, son de los más costosos, los más complejos, y
sobre los cuales se ha trabajado, se ha desarrollado mucha tecnología últimamente para evitar los problemas típicos que presentan, como por ejemplo que se pasan de vueltas y obviamente se rompen. Cuando no necesitamos entregarle presión al gas, sino que solamente necesitamos desplazar el fluido, podemos trabajar a presiones bajas, podemos trabajar con ventiladores o soplantes. El nombre es indistinto. ¿Tá? Se puede utilizar la palabra ventilador o soplante. Como regla de pulgar, uno dice, bueno, por lo general un soplante mueve caudales importantes, pero para presiones relativamente bajas. Y hay otros sistemas que se utilizan para mover gases, pero que por lo general son de evacuación de gases, para generar vacío dentro de un recipiente. ¿Tá? Esos sistemas de vacío vamos a ver que hay muchas alternativas. Básicamente estaríamos hablando de una familia tan amplia como la de los compresores o aún mayor. Vamos a empezar a hablar del compresor. El compresor, entonces, como dijimos, es un equipo que tiene como objetivo aumentar la presión. ¿Tá? Para aumentar la presión solamente puede lograrlo realizando un trabajo. El trabajo no lo realiza, el que lo realiza en sí es el motor del compresor, en donde obviamente para entregar esa energía tiene que tomar energía de un lado. Y ahí lo que está haciendo es tomar energía eléctrica y transformarla en trabajo, que se traduce en un aumento de presión para el fluido. Cuando usted recuerda la ecuación de los gases ideales, ¿se acuerdan? P por B igual a N por Sí, R. profe. P por B igual a nRT. Perfecto. P es presión, ¿ah? B es volumen. P por B igual a nRT. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la presión, ¿qué va a pasar con la temperatura? Si aumentamos la presión, aumenta la temperatura. Porque es directamente proporcional, lo vimos en la ecuación, P por B igual a nRT, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, el aumento de la temperatura, cuando uno aumenta la presión de un gas, suele ser por lo general la gran limitante en cuanto hasta qué punto podemos elevar la temperatura. ¿Qué se ha inventado para evitar esta limitación de la temperatura? Lo que se puede hacer es que un compresor, en lugar de en una sola etapa llevar desde una presión baja a una presión muy alta, trabajarlo por etapas. Es decir, llevarlo hasta un punto intermedio. ¿Y qué hacemos en ese punto intermedio? En ese punto intermedio cortamos el trabajo del compresor para quitarle calor al fluido. Es decir, que a medida que vaya aumentando la presión y vaya aumentando la temperatura, en un determinado punto cortamos el trabajo del compresor, obligamos a que el fluido pase por un intercambiador de calor y se enfríe, y luego continuamos con la compresión. De manera tal de llegar al mismo punto final de aumento de presiones, pero no estar limitado por la temperatura. ¿Por qué estamos limitados por la temperatura? Y porque los aumentos de temperatura hacen que en algunos casos tengamos que utilizar materiales resistentes a la temperatura que serían costosísimos. ¿Tá? Entonces, para evitar justamente esos grandes costos, lo que hacemos es directamente trabajar por etapas. En cuanto a los tipos de compresores, fíjense, los compresores, igual que las bombas, que todo lo que sea desplazamiento de fluidos, se clasifican de dos formas: desplazamiento positivo y los que se llaman los dinámicos. En el dinámico, por lo general, el movimiento es interpuesto utilizando, o se entrega energía al fluido utilizando la fuerza centrífuga. Hay alguna alternativa que es la del flujo axial, que ya la vamos a ver, en donde se le trata de entregar energía al fluido, evitando de que el mismo rote y por lo tanto actúe la fuerza centrífuga. ¿Tá? En realidad ahí lo que hacemos es un juego en donde tratamos de mantener la dirección del fluido en lo que vendría a ser un flujo axial. ¿Tá? Y por otro lado, como les decía, tenemos lo que son desplazamiento positivo, que en ese caso también, de nuevo,
lo podemos lograr mediante un sistema reciprocante, o sea que sube y baja. Cuando sube comprime, cuando baja aspira, por eso es recíproco, o hacerlo mediante un sistema rotativo. La mayoría de las bombas, vamos a ver que trabajan con sistemas, de las bombas de vacío, son las que trabajan mediante sistemas rotativos. En el sistema rotativo lo que vamos a tener normalmente es un rotor. El rotor es el que está asociado al motor eléctrico y es el que gira. ¿Tá? Luego vamos a ver que existen distintos elementos mediante los cuales hacemos que el fluido se desplace dentro del cuerpo de la bomba. Pueden ser paletas, pueden ser lóbulos, pueden ser uñas. Ya vamos a ver las distintas alternativas que hay. Lo que sí todo concuerda es que necesitamos de un rotor mínimamente. Y en algunos casos podemos utilizar dos rotores, como vemos aquí a la derecha, ¿tá? En donde en lugar de tratar de movilizar el fluido entre el compartimento vacío que genera el rotor y la carcasa de la bomba, acá se utiliza también un segundo rotor, en donde ahora el fluido queda confinado entre el primer rotor, el cuerpo de la bomba, y el segundo rotor. ¿Ah? Ya los vamos a ver a todos ellos. Vamos a arrancar. Como les dije recién, entonces, los centrífugos podían entregar caudales. Entonces, si analizamos lo que es flujo, denme un segundito que corro el chat, lo que es variación de presiones en función del flujo, vemos que los centrífugos tienen una variación en cuanto a su forma de trabajar muy importante en cuanto a los flujos. O sea, podemos lograr desde flujos bajos a flujos altos. Lo que no podemos lograr es que se produzcan grandes cambios en las presiones del gas, cosa que sí se logra con un reciprocante. En un reciprocante lo que vemos es que es flexible en cuanto a los rangos de presiones que pueden, con los cuales puede salir el gas luego del compresor, pero está muy limitado en el flujo. ¿Tá? Su variación de caudal es muy baja comparada a la variación que podemos lograr o manejar con un compresor centrífugo. Y justamente ahí es donde aparecen los axiales, donde es una mezcla entre un híbrido entre ambos para lograr tener un rango amplio de trabajo en cuanto a presiones y también amplio en cuanto a flujos. Obviamente, en esta gráfica vemos que ese rango amplio no llega nunca a ser semejante en cuanto a flujo comparado con el centrífugo y en cuanto a presiones comparados con el reciprocante. Por lo tanto, si yo les digo que necesitamos un compresor que logre tener una relación de compresión, la relación de compresión vendría a ser la relación entre la presión de salida y la presión de entrada. Imagínense, si les digo que tenemos que tener una relación de compresión muy alta, ¿qué tipo de compresor vamos a utilizar? Y vamos a necesitar un reciprocante, ¿tá? Porque se puede tomar el gas a bajas presiones y entregarlo a altas presiones. Ahora, si les digo, necesitamos grandes caudales, y ahí directamente nos vamos a un compresor centrífugo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿El axial sería un punto medio? Claro, el axial vendría a ser un híbrido, vendría a ser algo que logre tener un poco de lo bueno del reciprocante y un poco de lo bueno de los centrífugos. O sea, que logre aumentar las presiones, obviamente nunca va a lograr aumentar las presiones, la relación de compresión como el reciprocante, pero que no esté tan limitado los caudales y por lo tanto tenga una flexibilidad en caudales semejante al centrífugo. ¿Tá? El tema es que es un compresor bastante complejo. ¿Tá? Ya lo vamos a ver. Esto vendría a ser más de lo que vimos recién. Acá también más información de lo que vimos recién. Y ahora vamos a centrarnos en el compresor centrífugo. Compresor centrífugo, o sea, todo compresor, vamos a ver que tiene, primero, por un lado, el motor eléctrico, que es el que les decía, el que va a realizar el trabajo, ¿tá? El que va a transformar la energía eléctrica en energía cinética que se le va a entregar al fluido. ¿Estamos? En el caso del compresor centrífugo, podemos hacer que el giro del motor eléctrico, dado por las revoluciones por minuto, o sea, 100 revoluciones por minuto, implicaría que gira 100 veces
hace 100 giros completos en un minuto, ¿tá? Podemos aumentar esas cantidad de revoluciones utilizando estas cajas reductoras, que en este caso no vendría a ser una reductora, sino que al contrario, es una amplificadora de la velocidad con la cual va a girar el eje del impulsor del compresor, ¿tá? Si este gira 100, mediante este arreglo de estos engranajes, lo que vamos a hacer es que el eje de arriba gire a una mayor cantidad de revoluciones. ¿Ah? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Puedo repetirlo, profe? Bien. Por lo general, sí, por lo general uno está bastante limitado en cuanto a la velocidad con la cual gira el eje de un motor eléctrico, ¿tá? Por lo tanto, para modificar la velocidad de giro, lo que utilizamos son estas cajas, podríamos hacer una caja de velocidades, ¿tá? Esta caja de velocidades, justamente lo que hacemos en ella es jugar con los diámetros de los engranajes para que con un giro tal vez del eje inferior, que es el del motor, se logren 2 o 3 giros del eje del impulsor. ¿Se entiende? Lo que se trata de hacer es lo mismo que el juego de corona y piñón que tenemos en la bicicleta. ¿Se entiende eso? Sí, ahí está. Gracias. Bien, vamos. En lo que respecta al impulsor, el impulsor acá es un impulsor, el que va a entregar esa energía al fluido, en este caso es centrífugo. ¿Y cómo funciona esto? Tiene un ingreso que se da por la parte frontal del compresor, y cuando ingresa el fluido o se aspira, porque esto es gas, se aspira el fluido, ese fluido es obligado a girar mediante las paletas del impulsor y es expulsado por fuerza centrífuga hacia las partes exteriores de la carcasa del impulsor. Eso obviamente genera un aumento muy importante de la velocidad del fluido y es justamente el que permite que el caudal a movilizar sea alto. Sin embargo, no permite de que la presión o la relación de compresión sea demasiado alta. Si analizamos la relación de compresión entre la presión del gas al ingreso y la presión del gas a la salida, vamos a ver que es relativamente baja. Entonces, de nuevo, cuando tenemos que entregar gases con altos caudales, este tipo de compresores es de los más adecuados. Sin embargo, si tenemos que entregar gases con mucha presión, este no, porque no logra una relación de compresión muy alta. ¿Estamos de acuerdo? En lo que respecta ahora a los impulsores, vamos a ver que tenemos distintos tipos de impulsores. Ahí yo les estoy dejando algunas referencias si quieren entrar a chusmear, pero básicamente hay dos tipos de impulsores, lo que vendrían a ser los abiertos y los cerrados. ¿Tá? Lo que vemos en este cerrado claramente es que aquí la admisión o la aspiración del fluido se da por la parte frontal y el fluido sale por estas partes laterales. ¿Por qué les aclaro esto? Porque si queremos trabajar en serie, podemos hacerlo de manera tal de aumentar la relación de compresión que puede llegar a lograr un compresor centrífugo utilizando varios impulsores en serie. Acá un pequeño detalle, antes de pasar a los impulsores en serie, es que los impulsores, cuanto mayor diámetro tengan y más chatito sea, menor espesor tengan, por lo general logran mayor presión. Mientras que cuando tienen diámetros más pequeños y tienen mayor espesor en lo que es la paleta de impulsión, logran entregar mayores caudales. ¿Tá? Eso es para que a simple vista uno diga, no, bueno, este es bastante ancho y bien chatito, si es bastante de un diámetro muy grande y es chatito, seguramente vamos a lograr una mayor relación de compresión que a otro, que un impulsor que sea de mayor espesor, pero que sea de menor diámetro. Como les decía, podemos llegar a trabajar en serie. Sí, podemos llegar a trabajar en serie. ¿Cuándo queremos trabajarlo en serie? Cuando queremos entregar grandes caudales y una presión que todavía pueda ser lograda mediante un compresor centrífugo sin tener que pasar a un reciprocante. ¿tá? Porque un reciprocante
si bien entrega presión, si vos necesitas mucho caudal, el compresor reciprocante se hace muy grande y muy costoso. Entonces, ¿qué hicimos acá? A ver si esto me da bolilla. Deme un segundo, a ver si esto funciona. Sí, ahí empezó a funcionar. A ver. El ingreso del fluido va a ser por esta parte, ¿no? Acá al frente. Deme un segundo, se me ha corrido. Vamos de nuevo. El ingreso del fluido se logra aquí, ¿no? Acá adelante. Ahí adelante vamos a tener el ingreso del fluido. Ahora el fluido, ¿por dónde sale? Va a salir por acá al costadito, y esa salida, mediante este arreglo que hay en la carcasa, hace que el fluido pase a una segunda etapa de compresión. Acá adelante vamos a tener la entrada del impulsor, y acá al costadito tenemos la salida del impulsor que envía el fluido a una tercera etapa. Y así sucesivamente. Con lo cual, ¿qué logramos? Logramos que con un solo compresor, porque acá vamos a tener un solo motor que haga girar a estos impulsores, logramos elevar la presión al equivalente de tener 8 compresores centrífugos conectados en serie. De manera tal de que logramos entregar un buen caudal y seguramente vamos a lograr una bastante buena presión del gas a la salida del compresor. ¿Cuál es la limitante acá siempre? La temperatura. ¿Ah? ¿Está claro esto? Sí, eso le iba a preguntar. ¿Acá cómo lo controlan? ¿Por medio de una camisa a la temperatura o por medio de fluido refrigerante por dentro del eje principal? No. Acá en este caso parece ser que la temperatura del fluido en el punto más crítico, que vendría a ser acá la salida de la última etapa, no es suficiente como para dañar el material. Por lo tanto, parece ser no enfriado. ¿Está? Lo que nosotros por lo general vemos son algunos sistemas que son del tipo mixto, ¿no? Primero vamos a ver los reciprocantes y después volvemos a este sistema mixto que tenemos acá a la derecha y lo voy a dejar por unos minutos de lado, ¿no? Tengo el axial acá como tema siguiente por una cuestión de que el axial y el centrífugo, en realidad el axial es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Fíjense, ¿no? Vamos a ver los axiales, después vemos el reciprocante y después volvemos al turbocompresor. En el caso de los compresores axiales, esto es una central... The inlet casing provides... El audio acá no hace falta, así que lo voy a silenciar. Lo que estamos viendo acá es una central de generación de energía termoeléctrica del tipo TG, es decir, turbogás. ¿Tá? Estas TG cuentan con una turbina. ¿Tá? En las centrales térmicas, que en lugar de ser turbogás, son turbovapor, en lugar de generar energía con una turbina, se genera energía con una caldera de vapor. ¿Estamos? Estas son muy fáciles de reconocer porque por lo general la central térmica cuenta con un gran filtro de aire en la entrada. Si ustedes van por la autopista Córdoba-Rosario y pasan al lado de la central térmica de Pilar, la nueva, van a ver que al costado de la central tenemos dos grandes estructuras que son justamente los filtros de aire. Esos filtros de aire justamente lo que hacen es filtrar el aire que está representado acá con esta flecha de color verde, que van a alimentar al compresor axial que forma parte de la turbina en sí. ¿Está? Uy, perdón. ¿Por qué se me mueve? Vamos de nuevo. Lo tengo que detener de aquí. El aire filtrado entonces es obligado a entrar al compresor axial y el compresor, lo que vamos a ver es que tenemos un solo elemento de giro
Estas son paletas solamente para diccionar el flujo, y ahí ya se empieza a ver el elemento de giro, que es esto que se ve de color más azul aquí a la derecha, o violáceo aquí a la derecha. Ese solo rotor de giro va a contar con paletas que van a girar asociadas a ese rotor, y otra línea de paletas que se van a mantener quietas. De ahí que un compresor axial tiene dos partes principales, el rotor y el estator. ¿Qué función cumple el estator? Solamente la de direccionar el fluido, y eso va a quedar claro con el video en esta parte, en lo que viene. ¿Ah? Ahí vemos que tenemos paletas estacionarias, y entre las paletas estacionarias se van a encontrar las paletas giratorias. Justamente lo que buscan las paletas estacionarias, que son las aquí, las que se ven de color gris y que se mantienen quietas, es que cuando el fluido pase a través del rotor y las paletas que están girando cambien la dirección o intenten cambiar la dirección de flujo, porque imagínense, cuando el fluido le pegue, cuando el fluido ingrese en esta dirección y la paleta se viene moviendo, viene girando en esta dirección, obviamente el fluido va a tener una dirección resultante también en ángulo, ¿no? Si esto fuera en ángulo, la paleta que sigue volvería a darle ese ángulo y llega un momento en donde el fluido daría vueltas alrededor del compresor y no recibiría la cantidad de energía necesaria por parte de las paletas que están girando. O sea, si no hay contacto entre la paleta y el fluido, la paleta no le puede entregar la energía al fluido. Entonces, la paleta estática, el estator, justamente lo que hace es volver a reencauzar al fluido en la misma dirección que tenía al ingreso de la etapa anterior. De manera tal de que, si lo vemos desde un punto de vista más alejado, veríamos como que el fluido atraviesa el compresor en una dirección axial, o sea, en la misma dirección que el eje de rotación. Esperen que borro todo eso y vemos el video. ¿Les queda claro eso? ¿Les quedó claro cuál es la función del rotor y del estator? Sí, básicamente el rotor impulsa nuestra corriente y el estator le da la dirección a la corriente. Tratando de evitar que la frene. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por otro lado, sí. Perdón que le interrumpí. No me quedó bien claro esto que dice o sea, que tiene acoplado una serie de a la vez, no lo pude identificar bien, digamos, ahí, digamos, para las paletas son los a la vez, claro. Las paletas. Hay paletas que están girando junto con el movimiento del cuerpo del compresor, y entre esas líneas de paletas que giran, hay una línea de paletas que está estática, que está quieta, que se llama estator. ¿Está? Esas paletas no giran junto con la rotación del compresor, no que están quietas. Entonces, cuando la paleta, imagínate que el fluido venga hacia mí, cuando la paleta del rotor, de una línea de paletas, el rotor le pega al fluido, le entrega la energía y sale en ángulo disparada. Lo que hace la paleta estática, que está posterior, bien pegadita a la paleta que gira, es volver a reencauzar el fluido en la misma dirección con la cual venía en la etapa anterior. De esa manera se mantiene siempre en la misma línea. ¿Se entiende eso? Y el fluido va recibiendo la energía que le van entregando las líneas de paletas que están una tras de otra. Que giran, ¿no? ¿Quedó más claro o no? Perfecto. Bien. Cuando el fluido ha ido recibiendo, a medida que vaya pasando por cada línea de paletas móviles, energía, va aumentando su cantidad de movimiento, ¿no?
Por lo tanto, al punto final del compresor axial va a tener mucha más presión, mucha más energía que al ingreso. Este vendría a ser el compresor axial. Sin embargo, en una turbina a gas, esto no termina ahí, porque falta la etapa en donde se tiene que generar energía eléctrica. Bueno, que eso es lo que normalmente uno llama la turbina, pero en realidad se llama turbina todo el conjunto, pero dentro de la turbina podríamos decir que está la parte del compresor axial y la turbina en sí. Eso es para que no se confundan cuando habla de, dice la turbina gas. ¿Sí? La turbina gas en un avión está compuesta por, o en una central térmica, está compuesta por una parte que es un compresor axial y la turbina en donde se produce la combustión, la expansión de los gases y luego eso hace girar al generador de energía eléctrica, que ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Está? Todo esto era el compresor. ¿Empezó no? Ah, no, está mostrando otra cosa. Bien, esa parte que se acaba de mostrar recién es lo que normalmente uno dice, bueno, esta es la turbina en sí, pero para explicar esto de la turbina en sí, después lo vamos a ver cuando veamos centrales, le expliquen lo de una central térmica, porque falta explicar que a la salida del compresor axial, ese aire comprimido combustiona con el combustible que se inyecta en esta zona. Y esos gases calientes y de gran volumen, de mucho mayor volumen, son los que producen el movimiento de la turbina que va acoplada al generador de energía eléctrica. O sea, esta expansión de los gases hace que el generador eléctrico gire dentro y bueno, genere energía eléctrica como cualquier generador de energía eléctrica. ¿Está? Pero eso no importa ahora. Yo lo que les quería mostrar de todo era el compresor axial. Vamos al reciprocante, que vendría a ser el tercer tipo de compresor. En el reciprocante, esto es muy parecido a lo que tienen en el motor de nuestro auto, ¿no? Lo que tenemos acá, denme un segundo, voy a correr el chat que me está tapando la imagen. Acá el compresor, de nuevo, en lugar de tener un impulsor, acá tenemos lo que se llama la cámara de compresión. Voy a poner puntero láser. Ahí está. La cámara de compresión, que en el motor lo llamamos normalmente como el cilindro en sí, ¿tá? Y tenemos la parte móvil que está dada o conformada por un cigüeñal. El cigüeñal es el que permite que se produzca un movimiento de avance del pistón mediante dos bielas, lo que se llama la biela de cigüeñal, la biela de pistón. ¿Ah? Ahora, este punto es donde se encuentra la cruceta y es donde, cuando lo tenemos acá adelante, la biela va a hacer que el pistón llegue a su punto máximo, punto más alto. Pero luego, cuando esa cruceta se ubique en esta parte, obviamente ahí el pistón va a estar lo más retraído posible. ¿Ah? Es decir, que esto hace un movimiento, en este punto es donde pivotea, y es el que hace el movimiento este giratorio, que está marcado acá en líneas de puntos. ¿Eso está claro? Vamos a verlo, vamos a ir asociando cada una de las partes. Si lo queremos ver físicamente, lo veríamos así. A ver. ¿Ah? Esto es justamente un compresor reciprocante, bastante grandecito, que está puesto en la entrada de la Universidad de Karlsruhe en Alemania, cerquita del, acá atrás está el laboratorio de Hertz, el premio Nobel de física que tienen ellos, ¿no? Acá vemos lo que sería el cigüeñal, o sea, si vamos asociando cada una de las partes, esto vendría a ser el cigüeñal, esta vendría a ser la biela del cigüeñal, esta vendría a ser la cruceta como ven,
es la que hace un movimiento solamente de avance y retroceso, mientras que en la parte del cigüeñal, obviamente esto hace un giro. ¿Ah? Esta cruceta recibe ese giro como un movimiento de avance o retroceso mediante la biela de cigüeñal. La biela de pistón es esto que vemos acá arriba, y este es el pistón, que es el que avanza o retrocede dentro de la cámara de compresión. Cuando el sistema desciende, o sea, el pistón retrocede, acá arriba tenemos una válvula de admisión que abre y permite que el gas ingrese adentro de la cámara de compresión. Y cuando el pistón avanza, comprime ese gas hasta un punto en donde una segunda válvula, que es la válvula de salida, permite que el gas comprimido escape de la cámara de compresión. Para mantener el sello entre el pistón que tenemos aquí y la cámara de compresión o el cilindro que tenemos afuera, vamos a ver que se utilizan estos aros, que son justamente los aros de pistón. Y esos aros de pistón son los que tratan de mantener hermético y cerrado el recinto de compresión. ¿Ah? Entonces, acá tenemos la cruceta, tenemos la guía de cruceta aquí a la derecha, tenemos la biela de pistón, el pistón, la cámara de compresión, y acá estoy yo. Volviendo al tema de que les decía, bueno, después les voy a explicar cómo hacemos cómo trabaja un turbocompresor, que es un sistema híbrido entre compresión reciprocante y compresión centrífuga. Bueno, acá de nuevo aparece esta imagen GIF. El turbocompresor, que se utiliza cada vez más en los automotores, lo que trata de hacer, fíjense, es lograr que el aire que va a ingresar dentro de la cámara de compresión no sea un aire que esté a una presión baja, sino que esté a una presión más elevada. ¿Para qué? Para justamente lograr que la compresión o la presión de salida de los gases sea mayor y por lo tanto se logre mayor potencia. Ahora, ¿cómo hacemos para no poner un sistema que consuma energía posteriormente? Tenemos lo que en los autos llamamos el turbo. ¿Ah? El turbo en realidad son dos compresores centrífugos que comparten un eje, uno está mirando para un lado y el otro está mirando para el otro, en donde los gases de escape calientes del sistema del compresor reciprocante, que vendría a ser la parte alta del motor del auto, esos gases calientes, cuando escapan, en lugar de ir directo al caño escape, pasen previamente y hagan girar a este compresor centrífugo de mayor diámetro. Ese movimiento de ese compresor sería una etapa de recuperación de energía. O sea, evitamos tirar energía mediante gases muy calientes y recuperamos parte de esa energía. ¿Para qué? Para que ese impulsor que tenemos de este lado, y al estar solidario con un impulsor centrífugo del otro lado, cuando este gire, hace girar a este de este lado, y por lo tanto el aire que ingresa se comprime sin consumir combustible, o sea, sin consumir energía, ¿tá? Sino aprovechando la energía con la cual salen los gases de escape. Esa compresión del aire a la entrada, obviamente hace aumentar la presión, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, correríamos riesgo de que si esto va directo al motor, el motor tenga que soportar elevada de temperatura de gases y por lo tanto pueda luego pincharse, como se dice, o romperse, ¿no? Es por eso de que después de comprimir el aire de ingreso, siempre lo que vamos a tener es un pequeño radiador, que es el radiador del turbo. Por eso muchas veces uno, por ejemplo, el otro día hablaba con un compañero que iba con un Chevrolet Cruze y chocó un zorro en la ruta y rompió el radiador, pero rompió el radiador del turbo. Con lo cual, obviamente, al pinchar el radiador del turbo, el turbo se detuvo, no funcionó más, para evitar que si iba directo
a este punto pueda elevarse mucho la temperatura y pueda romperse el motor, además al pincharse obviamente pierde la compresión que pueda lograr. Sin embargo, el auto siguió funcionando igual. ¿Qué hizo? Fue perder potencia, obviamente, porque ahora esa ganancia de potencia que da mediante este sistema de recuperación de energía no se puede lograr. ¿Estamos? Así como recién veíamos, ahora les voy a explicar otra cosa. Así como recién veíamos que un compresor centrífugo está limitado en el aumento, en la relación de compresión que puede lograr, o sea, en la presión que puede entregar, lo que podemos hacer es colocar varios impulsores centrífugos en serie y de esa forma la salida de un compresor de una etapa centrífuga vendría a ser la admisión de la etapa siguiente y de esa forma aumentar la presión final con la cual estamos entregando el gas a la salida del compresor. En los motores reciprocantes podemos trabajar para también suplir su limitante. En los reciprocantes la limitante no es la presión, sino el caudal. Entonces lo que podemos hacer es tener múltiples cilindros. En esta imagen que tenemos aquí, vemos que con un mismo motor estamos haciendo funcionar dos etapas, dos cilindros diferentes, o sea, dos etapas de compresión reciprocantes diferentes. ¿Tá? Fíjense, el arreglo del cigüeñal hace que por lo general esto se arregla, ¿no? Pero vemos que cuando este pistón avanza, por esta arquitectura se logra que también este pistón avance. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando gira el motor, en lugar de lograr comprimir solamente este volumen de gas, se logra comprimir el doble de volumen. Entonces, si por la misma unidad de tiempo tenemos el doble de volumen de gas, este compresor logra entregar el doble de caudal de lo que haría si tuviera un solo cilindro, una sola etapa de compresión. En la que vemos acá a continuación, ahora no tiene dos, como veíamos recién, sino que tiene cuatro. ¿Tá? O sea, tiene 4 cilindros. ¿Qué quiere decir eso? Que este motor, pequeño motor de 5500 HP, o sea, esto es gigantesco, ¿no? Una bestialidad. Fíjense el tamaño del motor comparado a la camioneta, es más grande que la camioneta que está estacionada ahí. Que este motor gigante logre comprimir gas, el gas que se comprime acá es hidrógeno, o sea, súper peligroso esto, pero que en lugar de desplazar un solo volumen de cilindro o de cámara de compresión en un giro, está movilizando 4 volúmenes, con lo cual acá, con un solo giro, se está moviendo 4 volúmenes de gas más que si tuviera un solo pistón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto? Acá vendría a ser, este es el motor, acá estaría el cigüeñal, acá tendríamos las bielas en cada una, y acá adentro tendríamos cada uno de los cilindros con sus respectivos pistones. Sí. Profe, le voy a hacer una pregunta. ¿Y en estos los suelen colocar como en los autos? O sea que mientras unos comprimen, los otros toman gas, o se los coloca en serie para que todos actúen al mismo tiempo en estos arreglos. Claro, sí, acá seguramente, o sea, para responder esa pregunta tengo que ver la arquitectura que tiene el cigüeñal. O sea, tengo que ver esto. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Por lo general es que cuando uno sube, el otro baja, como el motor. ¿Ah? De esa forma también, sí. Disculpe. ¿Usted hay unos ejemplos siempre son eléctricos normalmente los motores o puede ser a combustión? No, puede ser un motor a combustión. ¿Ah? Eso depende de dónde estés. Por ejemplo, nosotros hace un par de años hicimos un desarrollo en el cual tenía que usar en el medio del campo un equipo de riego y
el motor de la bomba, en lugar de ser un motor eléctrico, se puso un motor, creo que fue un motor Deus, gasolero. ¿Ah? Eso es, en lugar de utilizar energía eléctrica como insumo, usa gasoil como consumo. Mi pregunta era principalmente por teniendo la disponibilidad de ambos, ¿cuál sería más eficiente? Por lo general la energía eléctrica es más cómoda y más. Lo de eficiencia de motores, todavía no se metan con eso. El año que viene en termodinámica van a hablar de eficiencia de motores de una manera muy linda, y compresores. ¿Tá? Buenísimo, gracias, profe. Sí, pero para entender sobre eso es conveniente conocer las leyes de la termodinámica que todavía no todos manejan. ¿Tá? Pero siempre es más cómodo trabajar con energía eléctrica. Siempre. Disculpe, profe. El objetivo acá, la razón de que se usen acá múltiples cilindros sería como para compensar el limitante ese de caudal, o sea, trabajar con mayor caudal, o por qué razón, disculpe si es una pregunta. Sí, claro, no hay problema. Es que este arreglo es más eficiente a trabajar, a tener que colocar 4 motores con 4 cilindros separados. ¿Me explico? Creo que por ahí va tu pregunta. ¿O no? Claro, es. Sí. Bien. Gracias. Sí, es más eficiente que trabajar cada uno por separado. ¿Ah? Siempre es más eficiente, casi siempre hay una excepción, pero casi siempre es más eficiente tratar de concentrar por una cuestión de los controles, ¿no? Vos tenés un solo sistema de control en lugar de tener que tener 4 sistemas de control. ¿Tá? Acá lo que se busca es tener un caudal de hacer que un sistema que necesita tener una relación de compresión muy alta, que te obliga a optar por un sistema de compresor reciprocante, logre también aportar un caudal elevado. ¿Tá? Ese vendría a ser el objetivo. Vamos a hablar ahora de los ventiladores. Los ventiladores, como les dijimos, eran los que no elevaban de manera importante la presión del gas, sino que lo que buscan básicamente es movilizar grandes volúmenes. Esos grandes volúmenes pueden ser tal vez para evacuar el gas de adentro de un edificio, que es algo muy común que van a ver ustedes, pero también pueden ser entregar un fluido dentro de un equipo, como puede ser una caldera, en el cual no se necesita tener una presión muy elevada de ingreso de ese fluido. El fluido en la caldera, que se entrega mediante un soplante, es el aire, ¿no? Que es el comburente. En este caso tenemos distintos arreglos, los centrífugos y los axiales, o sea, claramente viendo las imágenes uno se da cuenta cuál es el axial y cuál es el centrífugo. Acá lo importante o la diferencia entre las eficiencias que pueden lograrse para una misma potencia de motor eléctrico que haga girar a un soplante está dado justamente por la arquitectura del soplante. Y de la arquitectura del soplante la parte clave es el diseño de la paleta. ¿Tá? El diseño de las paletas de los soplantes son los que definen su aplicabilidad o su mayor rendimiento, por decirlo de una forma. Por ejemplo, si acá, imagínense, de estos 4 tipos de paletas que estamos viendo acá, fíjense, esta es una paleta plana. Esta ya es una paleta que, si bien es plana, no tiene el mismo ángulo de ataque. Esto cuando gira, fíjense, tendría un ángulo de ataque diferente al que tendría esta paleta, ¿saben? Un ángulo de choque con el fluido. Ese cambio en el ángulo de choque ya hace de que el sistema pueda llegar a ser más eficiente en cuanto a la cantidad de fluido que moviliza. Ni hablar en donde vemos esta paleta aquí abajo, en donde, además de ser inclinada como la anterior, no es una paleta plana, sino que tiene un ángulo aerodinámico bien mejorado, ¿tá?
Con lo cual, obviamente, este tipo de paletas va a ser la más eficiente de todas, obviamente que también va a ser la más costosa de todas. ¿Ah? En los ventiladores axiales sucede algo semejante. ¿Tá? Básicamente acá lo que se manejan también es el ángulo, la posición de las palas. Pero acá también hay un segundo arreglo que que uno debe tener en cuenta, además de la ingeniería de las palas, que es el tema de la posición del motor. Como pueden ver, acá el motor se ve que está atrás de las paletas. ¿Tá? Con lo cual, cuando las paletas obligan a que el fluido pase a través del soplante, atraviesen el soplante de manera axial, obviamente el fluido va a entrar en contacto con el motor. Si el fluido es sucio, húmedo, corrosivo, etcétera, obviamente el motor va a sufrir un desgaste y nos va a generar costos de mantenimiento muy elevados. En esos casos, para fluidos con estas características no es conveniente tener el motor en esa posición, sino que es conveniente que el motor se salga de estar en contacto con el fluido, y es como vemos en este compresor, en donde aquí el motor va acoplado arriba, y mediante un sistema de eje y engranaje se transfiere el trabajo del motor a las paletas del ventilador. ¿Está claro esto? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos torres de enfriamiento, que se utilizan para enfriar el agua en la industria química, las torres de enfriamiento logran el enfriamiento del agua haciendo entrar en contacto el agua caliente que viene del proceso con aire fresco, aire atmosférico, aire ambiente. Obviamente que cuando se produce el contacto entre el agua caliente y el aire fresco, obviamente que hay una evaporación parcial del agua, y por lo tanto el aire que ingresa a la torre obviamente se va cargando de humedad hasta que es evacuado de la torre. Si ese aire que se cargó de humedad pasa a través del soplante que se suele colocar para mejorar el ingreso de aire adentro de la torre, si el motor queda expuesto a ese aire muy húmedo, todo el sistema, toda la parte eléctrica, asociar la humedad, la verdad que no es para nada bueno, y obviamente termina durando mucho menos el motor o generando grandes costos de mantenimiento. ¿Está claro eso? Profe. Sí. Y ahí justamente cuando usted explica de que el motor se coloca como fuera por donde pasa el fluido, ese sistema de transmisión, digamos, va a tener un material que resiste, digamos, justamente a esos componentes que tenga el fluido. Sí, salvo que el fluido sea muy corrosivo, no necesita de un material específico. Si el fluido es húmedo, podemos utilizar un material y protegerlo con un recubrimiento, como hablábamos en las clases anteriores, un recubrimiento mucho más económico, como puede ser una pintura epoxi, y listo, ya está, no se nos va a corroer. El tema del motor no va tanto por la corrosión, sino el de relacionar energía eléctrica con humedad. Eso son dos temas que no se llevan muy bien, ¿no? Ustedes saben que la humedad puede generar graves problemas cuando se lo mete dentro de un sistema eléctrico. Entonces ahí lo que evitamos justamente es eso, que la parte de eléctrica, de generación del generador eléctrico, o la parte del motor eléctrico, quede expuesta al agua. ¿Está? Bien. Ok, nos quedan los sistemas de vacío. Como les decía, los sistemas de vacío más comunes son mediante bombas de vacío. Hay otros que utilizan lo que sería la cantidad de movimiento de un fluido para movilizar otro y hacer vacío, que son los eyectores. Son los que utilizan el principio del Venturi, ¿no? Dentro de las bombas de vacíos, las más comunes, las más utilizadas, son las bombas de paletas para vacíos relativamente suaves y las bombas lobulares para vacíos más elevados. ¿Tá? Las bombas de uñas yo se las muestro, pero la verdad que no son muy comunes. Las bombas de paletas son bombas que trabajan con un único rotor, ya la vamos a ver ahora, ahí la tenemos. Como ven, dentro de la carcasa de la bomba
hay un rotor. Ese rotor no está ubicado en la parte central, o sea, si medimos la pared que tenemos dentro, el diámetro que tenemos dentro del cuerpo de la bomba, vemos que el eje de rotación no está ubicado a la mitad, sino que está desplazado. ¿Y por qué? Porque justamente lo que buscamos con el rotor es dejar un espacio disponible para que el fluido sea movilizado desde la aspiración hasta la expulsión. Ahora bien, ¿cómo garantizamos, cómo logramos que el fluido sea desplazado? Bueno, este rotor cuenta con estas muecas, o sea, si lo tenemos que dibujar, vendría a ser como que, a ver si esto me da, no me da mucha bolilla, a ver. No, se me durmió el sistema, ahí está, ahí empezó. En el rotor, lo que vamos a tener es que cada cierto ángulo, ahí está, tenemos una mueca, ¿ah? Y luego continúa el rotor. En esa mueca, ¿ah?, va colocada una paleta. Esa paleta, cuando la tenemos aquí en la posición inferior, la fuerza centrífuga empuja la paleta hacia afuera. Van a ver que la paleta viene metida dentro de la mueca se me fue el nombre, del rotor, y cuando baja, la fuerza centrífuga obliga a que la paleta se deslice hacia las paredes. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro? ¿O no? Tiene resortes, ¿eh? No es un resorte. O sea, la mueca, a ver si vamos a borrar esto. Ah, sí, ahí voy. O sea, pero vamos por fuerza centrífuga no tendría que estar siempre afuera, digamos. La fuerza centrífuga está constantemente empujando. La paleta que está dentro de la mueca tiene el mismo tamaño que la mueca. ¿Ah? ¿Eso está claro? Pero está suelta dentro de la mueca. En la parte alta, la paleta, por la pared esta que vemos acá, es obligada a que, si bien la fuerza centrífuga la quiere empujar hacia afuera, la parte amarilla de la carcasa no la deja salir. ¿Está claro eso? Y por eso la paleta queda dentro de la mueca. Ahora, cuando la pared se aleja, fíjense, a partir de este punto la pared se empieza a alejar del rotor. Por lo tanto, la fuerza centrífuga acá sí logra que la paleta se desplace. Es decir, que en ese punto la paleta sale hacia afuera, obviamente siempre limitada por la pared de exterior que tenemos. ¿Está claro eso? Sí. Bien. ¿Para qué buscamos que se desplace? Y nosotros necesitamos que se desplace para que cuando pase por la admisión, empiece a desplazar el fluido hasta llegar al punto de descarga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? O sea, la paleta, cuando se desplaza contra la pared, genera un compartimento, o sea, un compartimento sellado entre el espacio con la paleta anterior. Y va moviendo todo ese volumen de aire hasta llegar a la expulsión. Ahora bien, si esa paleta fuera metálica, imagínense lo que sería eso, estaría metal rozando con metal. No duraría. Es por eso de que las paletas suelen ser de un material que no sufre el desgaste, como es el grafito. ¿Ah? Ustedes saben que el grafito en una dirección puede tener una resistencia mecánica muy mala, pero en la dirección perpendicular puede tener una resistencia mecánica muy buena. Y eso es lo que sucede en este caso.
Gran elección la del grafito, porque también lo que tiene el grafito es un coeficiente de fricción muy bajo, así que Bueno, actúa justamente también como lubricante. tiene un coeficiente de fricción. Bueno, el coeficiente de fricción es justamente lo que estaría en este caso permitiendo de que no se desgaste. En realidad no es que no se desgasta, sí se desgasta, pero se desgasta mucho menos que si fuera otro material. ¿Tá? En el caso de las bombas de uñas, acá ya no tenemos más un rotor adentro, sino que tenemos dos rotores. No tenemos un rotor sólido como el anterior, sino que acá el rotor directamente serían las uñas. O sea, acá lo que vemos es que, fíjense, tenemos una uña, vendría a ser esta, y la otra uña es la que tenemos al lado. Lo que se busca con el diseño de la uña es que con ese diseño de uña, el volumen ahora de aire que se puede desplazar con un giro es mayor al que podíamos tener recién con las paletas. Veíamos que el espacio que quedaba entre las paletas era más pequeño. En cambio acá, el volumen que va a desplazar, ¿cuál es? El volumen que va a desplazar, denme un segundo que tengo que cambiar, esto un poco borroso, tendría que hacer más automático. El volumen que se va a lograr desplazar va a estar dado por todo esto. ¿Ah? Todo ese volumen va a lograr ser desplazado cuando giren las uñas. ¿Ah? ¿Y cómo es el movimiento de las uñas? Fíjense, acá hay un punto de cierre. ¿Los puntos de cierre dónde están? Tenemos un punto de cierre ahí, tenemos otro punto de cierre ahí, tenemos un punto de cierre ahí, y esos serían los 3 puntos de cierre que hay, ¿no es cierto? O sea, cuando se ubica en esa posición, o sea, esos 3 puntos de cierre son los que se deben mantener para que ese volumen que tenemos aquí arriba, ¿dónde está el cursor? Se me fue, perdí el cursor. Ese volumen que tenemos ahí arriba logre ser evacuado en la parte baja de la bomba. Fíjense cómo trabaja esto. Vamos a borrar lo que escribí porque está molestando. Ahí está. Los 3 puntos que teníamos antes, ahora son reemplazados, fíjense, por ese volumen de aire que teníamos arriba, ahora quedó dentro de esta zona. ¿Tá? Y tenemos 2 puntos de apoyo. Y luego ese volumen es evacuado. Cuando se evacúa un volumen porque las 2 uñas pasaron de arriba hacia abajo, inmediatamente tenemos que las uñas opuestas están volviendo a desplazar una porción semejante de volumen. En el caso de las bombas lobulares es más fácil, fíjense. En este caso, lo que vendría a estar de color azul vendría a ser el gas aspirado, y lo de color celeste vendría a ser el gas que se desplaza a la parte baja. Acá está yendo bastante rápido. Aquí. Vamos a verlo, a ver si lo puedo frenar a esto. No, no lo puedo frenar. Ahí está. Fíjense, en este momento, ¿están viendo la imagen? ¿Están viendo la imagen del...? Sí. Sí. Menos mal que tenemos estos GIFs, porque si no explicar esto, imagínense lo que sería explicar esto. Uy. Oh, recién lo había frenado justo. Ahí está. Acá se está produciendo el ingreso de gas. En este momento el gas está, prácticamente la aspiración está abierta, ¿no? Lo que vamos a ver es que este lóbulo, cuando llega a este punto, están viendo mi cursor, ¿no? Mi puntero láser, mi puntero del mouse. Ahí se acaba de ir. Sí, sí. Dame un segundo que lo perdí yo, se me fue. Uy, qué mal. A ver si me da esto. No. Recién andaba bien. Ahí está. Entonces, cuando este lóbulo llegue a la parte alta,
ahí va a empezar a desplazar un volumen de fluido hacia abajo. Entonces, constantemente lo que tenemos es que hay gas que hacia los costados de la carcasa se moviliza desde la aspiración hacia la salida. Los lóbulos, si bien ahí, fíjense, el lóbulo o las uñas anteriores parecía que se tocaban, en realidad nunca se llegan a tocar. Llegan a tener un espacio muy, muy pequeño entre ellos, pero nunca logran tocarse uno con otro, pues si se tocasen uno con otro, imagínense lo que sería una pieza metálica chocando contra otra pieza metálica, habría un desgaste muy importante. Entonces, la posición de los lóbulos y de la parte del torneado del lóbulo tiene que ser muy buena, de manera tal de que ambos generen un sello sin tocarse. O sea, el sello ese, en realidad, siempre hay un pequeño espacio, pero como gira tan rápido, logra despasar el fluido. Acá abajo vemos cómo un lóbulo estaría sellando con el lóbulo inferior. Esto vendría a ser el punto de inicio. El punto de inicio, entonces, para lograr que siempre la posición se mantenga de los ambos lóbulos, lo mejor es hacer lo que vemos acá, que cada lóbulo tenga un eje que esté compartiendo los engranajes. Es decir, que no haya manera de que este lóbulo avance más rápido que el lóbulo que está abajo. ¿Quedó claro eso? Imagínense lo que sería que cada lóbulo, en lugar de tener un engranaje compartido, cada uno se le acoplase un motor. Sería imposible lograr que los dos motores, el que hace girar el lóbulo superior y el que haría girar el lóbulo inferior, giren a la misma velocidad todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Que se mantenga siempre en la misma posición y giren siempre en velocidades sincrónicas. Es que un solo motor haga girar un lóbulo y mediante los engranajes se transfiera también cantidad de movimiento al segundo lóbulo. Entonces, cuando vemos las bombas lobulares por fuera, ¿tá? Vemos que la bomba lobular tiene un solo eje de salida. ¿Y cómo se hace para acá, en este eje de salida, o acá, es donde vamos a acoplar el motor? ¿Y cómo se hace girar el segundo lóbulo? Mediante engranajes que están del otro lado. Es decir, que cuando gira esto, el engranaje hace girar al segundo engranaje que mueve sincrónicamente al segundo lóbulo. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Bien. Acá vemos el sistema completo. Sí. Pero estas bombas, las globulares y la de uñas, requieren un mantenimiento bastante más seguido que cualquier otro, porque si esos engranajes tienen un mínimo de juego, esto se puede dañar los. En realidad no. Sí, obviamente que si no es sincrónico, la lobular es la que menos problema tiene, porque su arquitectura es como que empuja que los lóbulos se mantengan siempre en la misma posición. Se llegan a cruzar los lóbulos, revienta la bomba, salta por los aires. El tema es, bueno, esta bomba que vemos acá lobular se fabrica en Argentina y esta es la empresa que lo fabrica, muy conocida. En el 90% de los casos en la industria van a encontrar que hay que usar bombas lobulares, se usa esta bomba lobular, de esta marca, Repiqui. En realidad no necesitan tanto mantenimiento más que controlar el desgaste, ¿no? Pero controlar el desgaste en una bomba lo tenés que hacer en todas. Lo que sí, no son baratas. Una bomba de paletas, en donde es solamente un rotor con paletitas de grafito, obviamente es mucho más barata que esta, en donde los lóbulos tienen que tener una arquitectura, un diseño muy, muy, muy bueno. ¿Estamos? Estas bombas lobulares son buenísimas. Y así como acá las estamos mostrando como bombas de vacío, si uno las hace funcionar al revés, también trabajan como compresores lobulares. Los compresores lobulares no los mencioné. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si en lugar de... Sí, profe. Si en lugar de conectar, imagínense que usted tiene un recipiente que conectándolo acá arriba se logra que se haga vacío.
Si en lugar de conectarlo arriba lo conectamos abajo, que vendría a ser a la salida, en lugar de hacer vacío el recipiente, vamos a estar comprimiendo el gas del recipiente. ¿Estamos? Bien, sigamos. Eyectores. ¿Qué hora es? 5:30. Uy, no voy a terminar. Los eyectores. Los eyectores, o sea, vamos a verlo rápidamente. Un eyector es, a ver. Desde el punto de vista físico, es tal como lo vemos ahí. Tenemos una tobera, la tobera es sí, una tobera en la cual tenemos una zona de convergencia, una zona de aceleración que se llama garganta y una zona de divergencia. ¿Está? Entonces tenemos convergencia, garganta y zona de divergencia. Este sistema trabaja mediante el efecto Venturi, en donde, por un lado, alimentamos un fluido que tiene alta energía, alta cantidad de movimiento, y utilizamos esa gran cantidad de energía que tiene este fluido para movilizar otro fluido que tiene menor energía. ¿Tá? Obviamente, la resultante va a ser un fluido con una energía media entre el fluido motor y el fluido arrastrado. ¿Por qué se produce el arrastre de este fluido en la parte baja? Porque el fluido motor se inyecta dentro del cuerpo del eyector mediante una tobera, que ahí la vamos a ver. Fíjense, esa es la tobera. La tobera tiene un diseño. Uy, no. Pausa quería. No me deja poner pausa. Estoy en el horno si no me deja poner pausa. A ver si con el clic derecho. Sí, con el clic derecho lo puedo pausar. Ahí está. La tobera, fíjense, si bien por fuera no se aprecia, la tobera tiene un punto. A ver si me deja poner el puntero láser. No me deja. ¿Por qué no me deja? Ahí está. Tiene un punto en donde el fluido que tiene ya energía, se obliga a pasar por una pequeña sección. ¿Tá? Cuando un fluido que viene por una sección de mayor diámetro se obliga a pasar por una sección de menor diámetro, ¿qué logramos en el fluido? Logramos aumentar la velocidad del fluido. ¿Está claro eso? Esa velocidad del fluido que aumentamos con esta gran estrangulación hace que el fluido, que puede ser un vapor de media presión, ¿tá? Vapor de agua, cuando ese vapor llega a este punto, se acelera de tal manera de que a la salida de este punto, o sea, posterior a atravesar ese punto, la velocidad que logra es del orden del número Mach. ¿Saben lo que es el número Mach? ¿Escucharon alguna vez Mach 1, Mach 2, Mach 3? ¿No es una referencia de velocidad comparada con la velocidad del sonido? Exacto. Cuando dicen ustedes, por ejemplo, cuando pasa un avión y escuchan que hace como una explosión, es porque está superando el Mach 1. El Mach 1 es 1, o sea, Mach es una comparación entre la velocidad que lleva el objeto comparado a la velocidad del sonido. En un avión, más o menos, para que tenga una referencia a las condiciones de temperatura y presiones ambientales, estamos hablando de más o menos unos 1200 kilómetros por hora. ¿Tá? Estamos hablando de mucha velocidad. ¿Tá? En ese caso, si por ejemplo decimos que tiene un Mach 1, es porque el fluido logró la velocidad del sonido. Es decir, que la aceleración que se logra en ese punto es tan grande que a partir de ahí se generan las ondas de choques que se llaman, que son los estallidos que nosotros escuchamos de los aviones, ¿no?
¿Y para qué hacemos acelerar tanto el fluido en ese punto? Porque lo que buscamos es que esas ondas de choque generen dentro del cuerpo del eyector la aspiración del fluido a ser arrastrado. Ahí hay un esquema, ahí ven como que las moléculas de gas vienen relativamente lentas y luego generan esas ondas de choque que salen para direcciones perpendiculares, ¿no? Eso está dentro del cuerpo del eyector. Vamos a acelerar un poco esto. Fíjense, eso va ubicado en ese punto, ¿no? Es decir, más o menos al ingreso, un poquito más adelante del ingreso del fluido que uno quiere arrastrar. Esto se coloca, por ejemplo, adosado a un tanque, ¿no? En donde el volumen del tanque es aspirado en esta posición. Esas ondas de choque, cuando ingresan dentro de la zona de convergencia, logran la aspiración de un gran volumen del fluido a ser arrastrado. Esas líneas azules indicarían el fluido arrastrado. Y obviamente, en la zona de divergencia, pierde energía de manera tal de que a la salida tenemos un fluido mezclado entre el fluido motor y el fluido arrastrado que resulta en una velocidad media. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos es, si tenemos un fluido, por ejemplo un vapor de media presión, que nos está sobrando en la planta, logremos hacer vacío sin tener que gastar energía eléctrica o combustible. ¿Vamos? Lo otro que tiene de bueno esto es que no hay ninguna parte móvil. Acá no hay pistón, no hay biela, no hay impulsor, nada. Con lo cual, estos sistemas uno los instala y tiene un costo de mantenimiento muy bajo. ¿Ah? Porque no hay ninguna parte móvil. ¿Vamos? ¿Cómo se acomodan entonces? Fíjense, en este caso lo que tenemos es a este recipiente le estamos haciendo vacío con este eyector. ¿Ah? En lugar de tener una sola etapa de vacío, tenemos dos etapas vacío. ¿Por qué? Porque a la salida de este eyector colocamos un segundo eyector. Es como que ahí tuviéramos dos etapas de vacío en serie, en donde un eyector, este más chiquitito, trata de movilizar vapor o fluido que fue aspirado por el primer eyector. Bien, tengo un conocimiento de música muy bueno, los puedo, porque cada vez que suena un tema de música, ustedes dicen buen tema, ese es de tal, de tal. Yo la verdad no conozco nada de esto. Pero bueno, esto es un arreglo. Por lo general, no es conveniente. Ven que acá tenemos que un segundo eyector colocado a la salida del primero, pero no colocado directamente sobre el primero. ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? Se hace con el objetivo de que este pequeño recipiente, en el cual se le inyecta agua fría, condense los vapores de manera tal que reduzca el volumen de los gases que salieron, y por lo tanto, al reducir de gran manera el volumen de los gases que salieron del primer eyector, la segunda etapa de vacío se hace mucho más eficiente. Si ustedes lo colocan de esta forma, en donde directamente el vapor a ser arrastrado es el que sale completamente del primer equipo de vacío, acá en realidad van a tener un efecto de vacío mucho menor al de este arreglo. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? ¿Y estos se pueden conectar en serio? O sea, por ejemplo, poner de la salida del otro eyector otro tanque y otro y Sí, así. el tema es que vas perdiendo ya mucha cantidad de movimiento. O sea, ya no es que puedes meter 7, 8 juntos, ¿no? Por lo general puedes usar. Y bueno, esta empresa que menciono yo acá, Pedroni, antes se llamaba Pedroni, ahora se llama Ingeniería Bernoulli, que es esto acá, también es una empresa argentina. Y se llama Bernoulli justamente porque todo lo que es el balance de energía, movimiento de fluidos, parten de la ecuación de Bernoulli, que ustedes todavía no conocen, o al menos la mayoría no conocen. La van a ver en fenómeno de transporte.
Fíjense, acá tenemos instalaciones industriales, donde vemos, fíjense, acá tenemos un gran eyector, ¿tá? Colocado. Este es un sistema en donde se hace liofilización de alimentos en Chubut, y este es un sistema de desolidización, en donde se trata de hacer vacío para sacar vapores que pueden llegar a generar olores bueno, en un determinado producto. ¿Tá? Y me queda movimiento de líquidos, pero me quedé sin tiempo. Próxima clase vemos movimiento de líquidos. En realidad, próxima clase van a tener clase práctica. Ya estamos pronto al examen parcial, con lo cual la clase que viene, el miércoles que viene, van a tener clases con Eduardo, y luego la clase siguiente podemos llegar a terminar este tema. Ya creo que con este tema y a lo sumo movimiento de sólidos, yo ya estaría más que satisfecho para este primer cuatrimestre. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Profe, profe. ¿el parcial sigue siendo el 2 o se va a ¿Por qué correr no? por esto de los temas? No, Ah, porque no, el primer parcial es práctico, así que no tiene nada que ver esto. El primer parcial es práctico. ¿Estamos? Eso ya se los dijimos para que les quede claro. El primer parcial es práctico. El parcial teórico práctico, el primer parcial teórico práctico es luego del receso de invierno, en agosto, segunda clase de agosto. Y después a fin de año tenemos un segundo parcial teórico práctico. O sea, hay un primer parcial práctico, luego tenemos un segundo parcial teórico práctico y un tercer parcial teórico práctico. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? sí, gracias por la Listo. consulta. Estamos, chao, chao.